Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical que se titula Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Continuaremos con el libro de Alma, los capítulos del 8 al 12. Esta clase cubre la semana del 8 al 14 de junio. Recordando un poco, hermanos, lo que vimos en la clase anterior, el final, recordemos que Alma estaba predicando al pueblo, que él dejó el asiento judicial como juez superior para hacer lo que era más importante y necesario en esos momentos, que era predicar al pueblo que se estaba comenzando a desviar. Recordemos que para finalizar la clase mencionamos que él estuvo en la ciudad de Gedeón, ciudad que llevaba el nombre de ese buen hombre que mató Neor, y de cuya historia hablamos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores de la clase. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, con esta clase, con el capítulo 8. En el capítulo 8 nos dice que nuestros esfuerzos por compartir el evangelio podrían requerir persistencia y paciencia. Vamos a ver lo que ocurrió con Alma cuando él terminó su labor en la ciudad de Gedeón, donde él estaba tratando de organizar la iglesia. Llamó maestros, llamó sacerdotes, les ayudó y también les recordó lo importante que era que se reunieran, que se congregaran y que permanecieran en los capítulos en los caminos de rectitud. Cuando Alma dejó la ciudad de Gedeón, él volvió a la tierra de Saraenla, volvió a su hogar a descansar de las labores que había estado haciendo predicando. Esto fue ya para el final del año 9, como nos dice en las escrituras, que sería el año 9 del gobierno de los jueces sobre la tierra. A principios del año 10 del gobierno de los jueces, Alma volvió de nuevo a salir a continuar con sus labores de predicar al pueblo y llegó a una ciudad que se llamaba Melec. Allí fue muy bien recibido. El pueblo estaba bastante receptivo a las enseñanzas de Alma. Incluso muchas de las personas que no estaban bautizadas aceptaron hacerlo. Y muchos pasaron por las aguas del bautismo. Cuando Alma terminó en la ciudad de Melec, decidió seguir a otra ciudad que se llamaba Amonía. Las ciudades o los pueblos de esas épocas solían llevar el nombre de la primera persona que poseyó esas tierras, y Amonía era una de ellas. Pero era una tierra en donde se estaban suscitando muchas dificultades porque se habían desviado bastante del camino de rectitud. Alma estaba muy preocupado por esas tierras. Cuando él llegó y comenzó a predicar, vio cuán desviados estaban los habitantes de Amonía y se preocupó muchísimo. Entonces él oró fervientemente al Señor, rogándole que le ayudara con su Santo Espíritu a enseñar y preparar a estas personas para que volvieran de nuevo al camino correcto. Quiero puntualizar un poco lo que hemos mencionado de ferviente oración, hermanos, porque al mencionar esto sería bueno que meditáramos algo muy importante. ¿Qué tal están nuestras oraciones? ¿Estamos orando constantemente como debería de ser? ¿Estamos orando, derramando nuestro espíritu y nuestro corazón en las oraciones? Recordemos que esa es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial y que es esencial para nuestras vidas. Esta meditación
oración es importante, hermanos, porque a veces, con el paso del tiempo, con las dificultades, las circunstancias, nuestros trabajos y tantas cosas más, muchas veces sin darnos cuenta, nos vamos alejando de esa comunicación tan importante que debemos tener con el Señor. Bien porque ya no la hacemos, a lo mejor en lugar de hacer una oración en la mañana y otra en la noche, igual hacemos media oración en la mañana y en la noche ninguna. O simplemente omitimos totalmente orar. También nos ocurre que podemos experimentar el hecho de convertir la oración en un montón de frases repetitivas. ¿Qué significa esto? Que decimos constantemente las mismas palabras, por lo cual la oración se convierte como en un verso establecido, que cuando nosotros lo mencionamos, prácticamente ni siquiera sentimos nada, porque es algo mecánico. Y puede, hermano, que no nos demos cuenta de que eso está ocurriendo. Por eso es tan importante meditar eso de la ferviente oración que nos dicen que Alma hizo antes de poder volver a predicar en el pueblo de Amonía. Quería compartirles una frase que nos dice el elder Joseph B. Wirling con respecto a este tema de la oración. Él enseñó que las oraciones que no exigen mucha concentración difícilmente merecen que nuestro Padre Celestial les preste demasiada atención. Cuando se den cuenta de que sus oraciones se están convirtiendo en algo rutinario, deténganse y piensen, mediten durante un rato. Y piensen en las cosas por las que se sienten verdaderamente agradecidos. Es un buen tema para que lo meditemos, hermanos, la oración. Continuando con la historia, Alma estaba muy preocupado y oró fervientemente al Señor por su ayuda. Acudió a seguir predicando al pueblo de Amonía. Pero ¿qué ocurrió? Que ellos no aceptaban sus palabras. Ellos le recriminaron diciéndole que él solamente era un hombre, que él ya no era el juez superior, por lo cual no tenía ningún poder político, no tenía ninguna autoridad sobre ellos, que solo era sumo sacerdote de una iglesia con la que ellos no estaban de acuerdo. Imagínense cuán desviados estaban ya en ese pueblo. Entonces ultrajaron a Alma, lo maltrataron, lo escupieron y terminaron sacándolo de la ciudad de malas maneras. Cuando lo hicieron, Alma se levantó, dio la espalda al pueblo y decidió marcharse hacia la ciudad de Aarón. Pero cuando iba por el camino, Alma tuvo un acontecimiento muy especial y fue que se le apareció un ángel. Y ese ángel le dijo las siguientes palabras. Vamos a leerlas porque son muy hermosas. Eso lo tenemos en Alma, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Y dice: y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo: bendito eres, Alma,
Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje, he aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Se trataba, hermanos, del mismo ángel que se le apareció a Alma, hijo, y a los 4 hijos de Mosías, que vimos en las clases anteriores. Y continuó diciéndole, he aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Pues he aquí, ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo. Pues así dice el Señor, cosa que es contraria a los estatutos y juicios y mandamientos que Él ha dado a su pueblo. Fíjense, hermanos, qué palabras tan fuertes le dijo el ángel a Alma. Cuando el ángel le mencionó estas palabras a Alma, ¿qué hizo Alma? Alma volvió prestamente a la ciudad de Amonía. Esta palabra prestamente, hermanos, es otra cosa que nosotros debemos analizar porque nos da un ejemplo y una enseñanza. Alma obedeció lo que el Señor le estaba pidiendo. Lo hizo en el momento en el que el Señor se lo estaba pidiendo. Alma no puso excusas. Alma no dijo, por ejemplo, me voy a la tierra de Saraenla, descanso, los ánimos se calman y tal vez yo después pueda volver de nuevo a predicar allí. No hizo eso. Tampoco puso la excusa de decir, me han maltratado, me han escupido y me han agredido. Alma sabía que volver allí haría peligrar su vida, pero él lo hizo, obedeció prestamente. Y eso es algo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y meditemos. ¿Estamos obedeciendo nosotros prestamente al Señor? El presidente Elgin nos dice unas palabras acerca de esto, de volver prestamente. Nos dice que para nuestro bienestar espiritual es necesario obedecer sin demora al Señor. No importa cuánta fe en Dios tengamos ahora. Será preciso fortalecerla continuamente y mantenerla viva. Eso se hace al decidir en este momento ser más prestos para obedecer y tener mayor determinación para perseverar. Aprender a comenzar con tiempo y perseverar son las claves de la preparación espiritual. Palabras muy importantes, hermanos, que tomemos en cuenta en nuestras vidas. Perseverar y estar prestos a obedecer al Señor cuando el Señor nos lo requiere, en las cosas del Señor. ¿Qué ocurrió? Mencionamos que Alma sentía tribulación, ¿verdad? Sentía tristeza, pero no era el tipo de tribulación y tristeza combinada quizás con rabia o resentimiento por lo que había pasado. No. Él sentía tristeza y preocupación por esas personas que había dejado atrás, porque él sabía que iban directamente a su destrucción. Y él no quería que eso ocurriera con esas almas.
Hay un mensaje que encontré con respecto a esto que estamos mencionando, que vendría a ser el rechazo. ¿Cómo nos comportamos nosotros hacia el rechazo que nos muestran muchas veces las personas? Hacia el evangelio, hacia otras cosas a nivel personal. No es fácil manejar el rechazo, ¿verdad, hermanos? Se nos hace bien difícil. Hay un mensaje que se llama rechazo, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo Cristo lo hizo? El ejemplo de Jesucristo, como en todas las cosas, el Salvador ofreció un ejemplo perfecto de cómo hacer frente al rechazo. Muchos se alejaron porque no les gustaban sus enseñanzas o porque él esperaba más de ellos de lo que estaban dispuestos a dar. Muchos lo odiaban porque él desafió el status quo, desafió la hipocresía y no cumplió con sus normas para lo que se supone que eran. Él era amable con las personas que otros despreciaban y habló con franqueza acerca de su teología. Por esto, el Salvador fue despreciado y rechazado. A todo esto, ¿cómo respondió Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, aún en su más grande sufrimiento en la cruz. Ama a tus enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan. Esto lo tenemos en Mateo 5:44. Y la escritura de Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. También dijo el Salvador, y si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Mateo 6:14. El Señor entendió algo que todos debemos entender. Jesús sabía que su valor era eterno. Proviene de su relación con su Padre. No podía ser disminuido de ninguna manera por los opositores y por los que lo odiaban. Su mensaje era verdadero. El hecho de que la gente lo rechazara no lo hacía menos cierto. Por esta razón él dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Marcos 4:9. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. Apocalipsis 3:20. A veces la gente rechaza el mensaje del Evangelio porque no está en un lugar para aceptarlo o escucharlo. No es su momento. No es porque debes mantener la boca cerrada. No significa que no debemos difundir el Evangelio, sino que no estamos llegando en la circunstancia correcta. Tu valor es eterno, nos dice el mensaje. Viene de tu relación con el Padre Celestial como su Hijo. Los opositores y los que odian no pueden disminuir ese valor. Los empleadores pueden ir con otras personas. Los intereses amorosos pueden no estar interesados. Es posible que los amigos no quieran saber más acerca de tus creencias. Los miembros de la familia pueden no amarte incondicionalmente, pero ninguno de ellos puede disminuir tu valor. Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, podemos ser amorosos y amables con los que nos rechazan. Podemos hacer bien a los que nos hieren. Podemos ser imperturbables por el rechazo cuando es eternamente insignificante y aprender de ello, cuando nos ayuda a crecer. Otros pueden rechazarnos, pero nuestro Padre Celestial no lo hará
Jesús entendió esto, así que nosotros también debemos entenderlo. Una manera, hermanos, de que meditemos y que cobremos fuerza ante el rechazo y ante las dificultades, como le dijo el ángel a Alma: regocíjate, Alma, y mantén tu cabeza en alto, porque Dios estaba reconociendo el valor de Alma, lo bueno que era Alma, y sabía que Alma estaba haciendo un buen trabajo. No era su culpa que esas personas estuvieran actuando en rechazo en su contra. Continuando entonces con la lección, tenemos también en el capítulo 9 de Alma una lección muy importante, y es que Dios juzga a sus hijos según la luz y el conocimiento que poseen. Vamos a ver, cuando Alma fue rechazado y el ángel le dijo que debía volver a Amonía, él lo hizo. Pero el Señor preparó su camino para que él volviera. Cuando él llegó a la ciudad, él lo hizo a través de otro camino, evidentemente para evitar encontrarse con las personas que le habían sacado. Entonces él había orado y ayunado mucho, buscando ayuda, tenía hambre, estaba debilitado. Y se encontró con un hombre que se llamaba Amulek. Y humildemente Alma le dijo a Amulek: ¿puedes alimentar a un siervo de Dios, por favor? Y Amulek le dijo que sí, porque él sabía que era un verdadero siervo de Dios. Un ángel había visitado a Amulek y le había dicho, cuando él iba de camino a visitar a un familiar, que se devolviera a su casa, porque debía ayudar a un siervo de Dios, alimentarlo y llevarlo a su casa. Y este siervo iba a ser de gran bendición para él y para toda su familia. Alma entonces se quedó durante varios días en la casa de Amulek. Comió, se recuperó, le contó a Amulek quién era él, que era Alma, el sumo sacerdote de la iglesia de Dios. Y Amulek sintió un gran regocijo de tenerlo en su casa. Alma recibió allí instrucciones del Señor de que debía llevar a predicar también a Amulek. Irían juntos a predicar al pueblo. Recordemos, que una de las recriminaciones que le hizo el pueblo fue que solo era un hombre el que les estaba diciendo todas esas cosas duras. Que cómo podía mandar Dios a un hombre a decirle todas esas cosas. Ahora serían dos. Amulek fue muy valiente y era, por lo que dicen las escrituras, un hombre de buena posición y buena reputación en el pueblo. Además de que poseía cierta riqueza, producto de las actividades que él realizaba. Muy bien, Amulek cumplió con lo que el Señor le pidió y acompañó a Alma para que él siguiera predicándole al pueblo. Tuvieron muchas dificultades porque el pueblo también se opuso a Amulek. ¿Qué hicieron? Buscaron los abogados del pueblo, que eran las personas que trabajaban entre los temas judiciales con los jueces, para tratar de enredarlos y de alguna manera meterlos en dificultades para acabar con ellos. Pero el Señor los protegía y no podían matarlos, no podían encarcelarlos. Estos abogados estaban muy bien preparados en las artimañas de Satanás y trataron por todos los medios de engañarlos. Incluso trataron de sobornar a Amulek
ofreciéndole dinero en su moneda, que eran unas monedas de plata, si no me equivoco se llamaban ontíes. Le ofreció uno de esos abogados, uno de los más diestros, le ofreció 6 monedas de plata para que él negara que había un Dios supremo. Por eso ustedes ven en uno de los capítulos que estamos estudiando que hacen toda una referencia de lo que era el sistema monetario nefita. Porque todas esas referencias nos permiten saber lo que se le estaba ofreciendo a Amulek. Esas 6 monedas de plata eran equivalentes a un salario de más de 40 días de un juez. Los jueces ganaban dependiendo de los casos que ellos trataban. Allí estaba su salario. Y como ya todo había sido corrupción y amonía, estos abogados lo que hacían era procurar incitar al pueblo a cometer iniquidad, a ir por las malas obras, para ellos tener más trabajo y ganar más dinero. Entonces mencionamos que Dios juzga a sus hijos de acuerdo a la luz que poseen, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos del capítulo 9 con respecto a eso. Vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Y nos dice: he aquí, ¿no os acordáis de las palabras que habló a ley diciendo: si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra? Y además se ha dicho: si no guardáis mis mandamientos, seréis separados de la presencia del Señor. Ahora quisiera que recordaseis que los lamanitas, por cuanto no han guardado los mandamientos de Dios, han sido separados de la presencia del Señor. Vemos pues que la palabra del Señor se ha cumplido en esto, y los lamanitas han quedado separados de su presencia desde el principio de sus transgresiones en esta tierra. Os digo, sin embargo, que será más tolerable para ellos en el día del juicio que para vosotros si permanecéis en vuestros pecados. Sí, y aún más tolerable para ellos en esta vida que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Porque son muchas las promesas que se extienden a los lamanitas, pues es por causa de las tradiciones de sus padres que han permanecido en su estado de ignorancia. Por tanto, el Señor les será misericordioso y prolongará su existencia en la tierra. Fíjense, hermanos, los lamanitas, ya hemos analizado en otras lecciones que el odio encarnizado que ellos tenían por los nefitas era un odio equivocado e inculcado por las malas tradiciones de sus padres. Ya ellos no poseían el conocimiento de la verdad que tenían los nefitas. Y por ellos no poseer ese conocimiento y estar en la ignorancia, el Señor sería más tolerable con ellos que con el pueblo nefita, a quien dio tanta luz y tantas bendiciones. Eso nos suena un poco, ¿verdad, hermanos? Nos suena a nosotros, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Cuánto conocimiento se nos da? ¿Cuántas bendiciones ha derramado nuestro Padre Celestial sobre nosotros? Pensamos que solo por pertenecer a la Iglesia, si no perseveramos, si no seguimos en camino de rectitud, vamos a ser salvos, y que serán mayormente condenados quienes no conocen la Iglesia. Estamos equivocados si pensamos de esa manera, porque no es así. Quiero mencionar otros versículos que son del 23, 24 y 28, porque dice: he aquí os digo que si este pueblo que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor transgrediere contra la luz y conocimiento que tienen, os digo que si tal fuera el caso,
que si cayera en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. Porque he aquí, las promesas del Señor se extienden a los lamanitas, mas no son para vosotros si transgredís, porque no ha prometido expresamente el Señor y decretado firmemente que si os rebeláis contra Él seréis enteramente destruidos de sobre la faz de la tierra. Por tanto, preparad la vía del Señor, porque está cerca la hora en que todos los hombres recibirán el pago de sus obras, de acuerdo con lo que hayan sido. Si han sido justas, segarán la salvación de sus almas, según el poder y redención de Jesucristo. Y si han sido malas, segarán la condenación de sus almas, según el poder y la cautividad del diablo. Muy fuertes, hermanos, y poderosas estas palabras, para que recordemos la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, con todo el conocimiento del que disponemos gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Somos grandemente bendecidos, hermanos, pero así como somos grandemente bendecidos, podemos ser hundidos. Si no perseveramos, si desobedecemos, si nos desviamos a sabiendas de lo que estamos haciendo, porque si tenemos el conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos también en este capítulo 9, en el capítulo 10, algo que me gustó mucho y es acerca de la oración también. En el capítulo 10, los versículos 22 y 23 nos dicen algo muy importante acerca de las enseñanzas que dieron a Alma y a Amulet. Y dice, sí, y os digo que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo seríais visitados con una destrucción completa. Sin embargo, no sería por un diluvio como sucedió con la gente en los días de Noé, sino sería por el hambre, por pestilencia y por la espada. Mas es por las oraciones de los justos que sois preservados. Ahora pues, si desecháis a los justos de entre vosotros, entonces el Señor no detendrá su mano, sino que en su furiosa ira vendrá contra vosotros. Entonces seréis afligidos por el hambre, por la pestilencia y por la espada. Y el tiempo pronto viene a menos que os arrepintáis. Fíjense, hermanos, el efecto tan fuerte y tan poderoso que tienen las oraciones de los justos. Con respecto a esto, el presidente Spencer W. Kimball dijo unas palabras muy hermosas y muy certeras. Dijo, con respecto a las oraciones que se elevan en la actualidad, hay muchísimas personas rectas y fieles que viven los mandamientos y cuyas vidas y oraciones preservan al mundo de la destrucción. Una vez que los justos fueron destruidos o expulsados de Amonía, sus oraciones dejaron de proteger la ciudad y toda alma viviente de los amoniaitas fue destruida. Eso lo vamos a leer en Alma 16:9. Fueron finalmente destruidos. Se mostraron muy perseverantes en sacar a las personas buenas y justas de sus vidas. Quizás eso nos pueda sonar en algún momento a lo que intentamos hacer cuando nos desviamos del buen camino, ¿verdad? Que pronto queremos desechar a las personas que quizás nos advierten o nos dicen, o que pueden ser una bendición en nuestras vidas, como les pasaba a esos pueblos. Una enseñanza muy importante, hermanos. Amulet enseñó al pueblo prestamente y con muchísima sabiduría. Él contendió contra los abogados, como mencionamos antes. También lo hizo Alma. Y ellos, a través de la palabra de Dios, pudieron refutar muchas cosas en las que esos abogados querían someterles a decir. Entre
todas esas cosas, hermanos, ellos hablaron muchísimo acerca de algo muy importante, el plan de salvación. Algo que escuchamos siempre desde los inicios cuando hemos empezado a conocer la iglesia. Algo que es importante y es indispensable que nosotros conozcamos y entendamos para poder guiarnos y poder saber tantas preguntas que podemos tener acerca de por qué estamos aquí. He encontrado un mensaje acerca del plan de salvación, cuyo diagrama tengo aquí en la pizarra. El mensaje se llama El Gran Plan de Felicidad, un enfoque visual centrado en Cristo. Fue realizado este mensaje por Tyler J. Griffin y Donald B. Anderson. Este diagrama, si ustedes lo ven, hermanos, quizás lo vean un poco diferente a otros diagramas del plan de felicidad o plan de salvación o plan de redención. En las escrituras los encontramos con esos distintos nombres. Lo ven un poco diferente, pero tiene las mismas informaciones, quizás con un enfoque un poco distinto, pero igualmente válido y perfectamente complementario con todos los otros gráficos que podemos ver del plan de redención. Vamos a estudiarlo, hermanos, con un poco más de detalle. Sé que va a ser un poco largo y tedioso. Yo les recomiendo que ubiquen sus escrituras y lean con detenimiento los capítulos 11 y 12 de Alma, donde están estas explicaciones de una forma tan perfecta y tan certera. Y vamos a hacer comparaciones con este plano que tenemos aquí. Y vamos a estudiarlo con un poco de calma y paciencia, aunque sea un poco largo. Vamos a comenzar. Cuando hay un plan, hermanos, cuando elaboramos un plan, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dentro de ese plan pasos, ¿verdad? Tenemos en ese plan etapas, tenemos en ese plan posibilidades. Igualmente, nuestro Padre Celestial planteó etapas, posibilidades y pasos en su plan de redención, que es una gran bendición para nosotros, porque Él preparó todo este plan para ayudarnos a nosotros a progresar y a volver a Él. Vamos a comenzar con la explicación. Tenemos el primer paso. La mayoría sabemos que en primer lugar estábamos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Éramos espíritus. Entonces, esto conduce a algunas preguntas fundamentales acerca del plan. Por ejemplo, esas preguntas podrían ser: ¿cuál es el propósito del plan del Padre Celestial? ¿Nos dio Dios su plan para ayudarnos a llegar a alguna parte o para ayudarnos a que lleguemos a hacer algo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Si el regresar con Dios fuera el propósito final del plan, entonces, ¿por qué se nos mandó a la tierra? Si ya estábamos con Él en el cielo, podríamos plantearnos eso, ¿verdad? Viviendo con nuestros padres celestiales como sus hijos espirituales. Estábamos en esta etapa del plano antes de venir a la tierra. El solo estar en su presencia no parece ser la felicidad final para nosotros, y tampoco era el fin de nuestro progreso. Estamos aquí en la tierra con un propósito más grande. Nuestros padres celestiales son perfectos en todos los sentidos y tienen cuerpos resucitados y perfectos. Nosotros buscamos ser como ellos, no solamente volver a ellos. José Smith dijo:
Si deseáis ir a donde Dios está, debéis ser semejantes a Dios o poseer los principios que Dios posee. Por tanto, lo que lleguemos a hacer determina nuestro destino eterno y el plan de felicidad es el diseño de Dios para prepararnos para este desarrollo. De allí la gran importancia que tiene el plan de felicidad para cada uno de nosotros. Con base a las enseñanzas del capítulo 3 del libro de Abraham, empezamos en el lado izquierdo de la línea punteada. Vemos aquí una línea punteada. Y empezamos, como mencionábamos, en el lado acá, en estas líneas sombreadas. Entonces, éramos inteligencias que nacieron en el cielo como hijos e hijas de padres celestiales. En la esfera premortal éramos diferentes a nuestros padres celestiales por condiciones principales. Ellos tenían cuerpos de carne y hueso, como nos dicen Doctrinas y Convenios 130:22. Y nosotros teníamos cuerpos de espíritu, a los que les faltaban las capacidades físicas que hacen posible la felicidad eterna. También nos faltaba un nivel infinito de conocimiento, poder, amor y la experiencia que ellos tenían. Además, nuestros padres celestiales, gozaban de vida eterna. No podíamos progresar hasta la medida y la voluntad de nuestro Padre Celestial, aunque estuviéramos en su presencia, en nuestro estado de cuerpo espiritual. Como espíritu, cuando estábamos aquí y morábamos con nuestro Padre Celestial, nosotros no podíamos ser como Él. No podíamos llegar a su nivel porque éramos totalmente distintos. Tampoco teníamos un cuerpo. Entonces, en la esfera premortal éramos diferentes, como hemos dicho antes. Teníamos que salir y experimentar la mortalidad en un estado caído. Tenemos aquí, hermanos, que hay 3 pilares fundamentales en la eternidad. Esos pilares son la creación, la caída y la expiación. De acuerdo con su plan, Dios establecería 3 condiciones críticas para hacer posible que sus hijos crecieran hasta llegar a ser más semejantes a Él. Primera condición: necesitábamos un lugar en donde pudiéramos experimentar esas pruebas, ¿verdad? Donde pudiéramos progresar, donde pudiéramos experimentar la mortalidad, de estar separados en su presencia. Por lo tanto, ¿qué requería eso? Requería la creación, ¿verdad? La creación de una tierra, un lugar, un medio donde nosotros pudiéramos desarrollar esos atributos que necesitábamos y pudiéramos venir a morar. En segundo lugar, la creación pura de Dios necesitaría, por medio del proceso del albedrío, entrar en un estado caído, que sería el segundo pilar, la caída, lo que permitiría la oposición en todas las cosas. De otra forma, todas las cosas habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. En tercer lugar, ese estado caído hubiera permanecido y el primer juicio que vino sobre el hombre, que fue cuando Adán y Eva transgredieron y desobedecieron el mandamiento del Señor,
habría tenido que permanecer infinitamente a menos que hubiera una expiación infinita, que es nuestro tercer pilar fundamental. Aquí en el gráfico, estos tres eventos fundamentales, la creación, la caída y la expiación, son llamados los tres pilares de la eternidad. El elder Russell M. Nelson declaró que el libro de Mormón revela las interrelaciones importantes entre la creación, la caída y la expiación. Uno no puede comprender completamente la expiación sin entender la caída. Y la caída de Adán no se puede entender por completo sin entender la creación. Estos tres grandes pilares doctrinales se apoyan el uno al otro en el plan eterno de Dios. En el mundo premortal, antes de proceder a la creación, fue preciso que se hallara a alguien que estuviera dispuesto y capacitado para efectuar la expiación. Este intercesor sería un mediador ante la justicia eterna por nuestras debilidades, imperfecciones, por nuestra condición mortal, y vencería a la muerte y al infierno. Estos dos obstáculos no podrían ser derrotados para nosotros en el cielo por el espíritu premortal conocido como Jehová, nuestro Salvador. Desde el cielo, siendo Él únicamente un espíritu, no podía, desde el cielo, siendo Él el Hijo, aunque era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, desde allí Él no podía vencer esos obstáculos. Tenía un cuerpo, sí. Necesitaba venir aquí y experimentar todas las cosas que experimentamos nosotros aquí en la tierra, para poder entonces ayudarnos y cumplir con el propósito de la expiación. Tenemos que estos obstáculos solamente podrían ser vencidos por la capacidad única de Jesucristo en la carne. Debido al nacimiento distintivo del Salvador, tenía el poder de descender bajo la muerte y el infierno y romper las ligaduras desde adentro. Entonces, Él podría ascender otra vez al cielo con poder infinito para atraer a todos los hombres hacia Él. ¿Mediante qué poder Él atrae a todos los hombres hacia Él? A través de la resurrección. Entonces, Abraham registró la profunda pregunta premortal del Padre Celestial: ¿a quién enviaré? Si recordamos el concilio en los cielos, dado el hecho de que Jesús era el amado y el escogido desde el principio, eso lo tenemos en Moisés 4:2, es probable que todos los ojos de la multitud celestial se hayan volteado y visto al Cordero de Dios para ver su respuesta a esa pregunta. Y el gran Mesías premortal, el que había sido escogido desde el principio, simplemente declaró: heme aquí, envíame. Eso lo tenemos en Abraham 3:27. El elder Neil Maxwell dijo: nunca ha habido alguien que ofreciera en tan pocas palabras hacer tanto para tantos. Colocamos a Jesucristo y a su expiación aquí en el medio del diagrama. Como vemos, está en todo el centro para ilustrar su papel central en el plan de la redención. El profeta José Smith enseñó que los principios fundamentales de nuestra religión es el testimonio de los apóstoles y profetas con respecto a Jesucristo,
que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió al cielo, y todas las otras cosas pertenecientes a nuestra religión son apéndice de esto. Posteriormente, el Elderbrook R. McConkie declaró además: vemos la expiación del Señor Jesucristo como el centro, el núcleo y el corazón de la religión revelada. Continuando entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín de Edén, todos sabemos que fueron creados en un estado de inocencia, como seres inmortales. Ellos caminaban y hablaban con Dios. Eran seres inocentes, no conocían la maldad, no conocían el pecado. Ellos vivían en un estado paradisíaco. Dios no esperaba que Adán y Eva permanecieran para siempre en un estado de inocencia, porque si hubieran permanecido en ese estado, no habrían progresado hacia la deidad. Necesitaban experimentar un estado caído, un estado mortal. La caída y la oposición resultaron en un estado mortal en las cuales se iniciaron las condiciones óptimas en las que podía ocurrir el progreso. Mediante el poder de la expiación, Dios cubre graciosamente con inocencia los primeros 8 años de nuestra vida. Lo tenemos en Doctrinas y Convenios 68-27 y Moroni 8, versículos del 8 al 13. Por tanto, cada uno de nosotros pasa personalmente por progresos semejantes a los de Adán y Eva. Ese estado de inocencia en la niñez crea un entorno seguro para que aprendamos cómo navegar entre las opciones variadas en un cuerpo mortal sin el riesgo de un castigo eterno por actuar equivocadamente. Tenemos entonces una caída, como hemos mencionado, un estado de caída en donde Adán y Eva pasaron a ser seres mortales. La caída marcó el comienzo de un estado mortal y trajo 2 consecuencias mayores para Adán y Eva y para toda su posteridad, que fueron la muerte física y la muerte espiritual. En el sentido del Evangelio, la muerte significa la separación de 2 cosas. La muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo, y la muerte espiritual representa nuestra separación de Dios. Esta separación de Dios proporciona, desde luego, la situación y las condiciones que hacen posible que todos los hijos de Dios sean probados y que aprendan de sus propias experiencias y desarrollen los atributos de Dios. Desde el nacimiento hasta la muerte, nuestro estado caído propicia una batalla constante entre nuestro espíritu, que llega a la tierra y viene de la presencia de Dios, y nuestro cuerpo, que está formado con materia caída. Aunque este cuerpo es un don sagrado, tiene deseos, tiene apetitos y tiene pasiones, que si nosotros no los controlamos, vamos a quedar cautivos del adversario, de Satanás. El elder David Bernard dijo unas palabras también muy certeras y sabias con respecto a esto. Él mencionaba que como hijos de Dios heredamos actitudes divinas de Él, pero actualmente vivimos en un mundo caído. Los elementos con los que fue creado nuestro cuerpo son por naturaleza caídos y están siempre sujetos a la influencia del pecado, la corrupción y la muerte. Por esa razón, la caída de Adán y sus consecuencias espirituales y temporales nos afectan más directamente a través de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, somos seres duales, ya que nuestro espíritu, nuestra parte eterna,
se aloja en un cuerpo físico que está sujeto a la caída. Pero como Jesús recalcó al apóstol Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo tenemos en Mateo 26:41. Tenemos entonces que si vinimos a la tierra por la oportunidad de llegar a ser más semejantes a Dios, podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué fuimos puestos en estos cuerpos caídos si buscamos ser más parecidos a Dios? Podemos decir, estos cuerpos tienen deseo de hacer lo malo. ¿Por qué nos puso el Señor en estos cuerpos? ¿Por qué ponernos en cuerpos que por naturaleza buscan apartarnos cada vez de su presencia y de sus atributos? Parece contradictorio, ¿verdad? Podemos pensar, ¿por qué si el Señor quiere llevarnos hacia Él, nos ponen unos cuerpos que más bien nos alejan de Él? La oposición de un cuerpo mortal proporciona una prueba muy real y nos da la oportunidad de despojarnos del hombre natural y que nos hagamos santos por la expiación de Cristo. Esto lo tenemos en Mosías 3:19, muy semejante al efecto fortalecedor en los músculos por levantar pesas. ¿Qué ocurre cuando nos ejercitamos, hermanos, y cuando levantamos pesas? Nos ponemos más fuertes, ¿verdad? Cada vez somos capaces de levantar más peso. Cada vez nuestro cuerpo tiene mayor resistencia. Eso mismo ocurre cuando nosotros luchamos por vencer al hombre natural y hacer las cosas del Señor y acercarnos a Él. Cada vez somos más fuertes. Entonces, a medida que vencemos al hombre natural y obedecemos los mandamientos de Dios, vencemos la resistencia de nuestro estado caído mortal y llegamos a ser más semejantes a Dios. Para que la mortalidad sea una prueba válida de la fe y muestra de nuestra confianza en el Señor, la oposición debe estar dentro de nosotros, en lugar de estar solamente contra nosotros. Solo entonces podemos comprender que no podemos prevalecer por nosotros mismos, sino que necesitamos a un Salvador y a su expiación. Entonces, entramos en un estado de redención que sería la cuarta parte. Cristo tiene el poder de redimir a la humanidad de dos cosas: los efectos directos de la caída y los de nuestros propios pecados. Por medio de la resurrección, Cristo redime incondicionalmente a toda la humanidad. Todos vamos a resucitar, hermanos, buenos y malos, miembros y no miembros de la iglesia. Absolutamente todos vamos a resucitar. Sin una expiación infinita, permaneceríamos para siempre en nuestro estado caído, muertos espiritualmente y excluidos de la presencia de Dios. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Muchos entienden que la resurrección vence la muerte física. Sí, la mayoría de nosotros lo entendemos y de otras personas entienden que a través del Señor vamos a superar la muerte física y vamos a resucitar. Pero se entiende igualmente lo que corresponde a la parte del efecto de la muerte espiritual. Tenemos que desafortunadamente muchos malinterpretan la condición de la redención de la muerte espiritual o la separación de la presencia de Dios, la que también heredamos de Adán y Eva. Esta muerte espiritual heredada es muy diferente de la separación causada por nuestro mal uso de nuestro albedrío. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanos. Amulek le dijo al pueblo de Amonía: pues bien, esta resurrección vendrá sobre todos. Y todos,
con cuerpos resucitados serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo. El Hijo y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas, para ser juzgados según sus obras. Alma, capítulo 7, versículo 44, Alma, capítulo 11, versículo 44. Usando la terminología del libro del Mormón, podemos decir que somos redimidos de las dos muertes de Adán. Somos redimidos de la muerte física y somos redimidos de la muerte espiritual, solamente mediante la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos ser juzgados perfectamente por nuestras propias obras. Debido a esta redención, ni uno solo de los hijos de Dios nacido en este estado caído y mortal será castigado por la transgresión de Adán. Es importantísimo que entendamos esto, hermanos, porque nuestro Salvador incondicionalmente nos va a librar de la muerte física y todos vamos a resucitar. Eso es cierto. Nos va también a redimir y vamos a poder superar la muerte espiritual, volviendo a nuestro Padre Celestial en lo que corresponde a la parte de la muerte espiritual debido a la transgresión de Adán y Eva. Sí, eso es cierto. Pero hay una condición de arrepentimiento donde entra la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque una cosa es la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que son por los cuales nos redime Jesucristo, y otra cosa son nuestros pecados, por los cuales también nuestro Salvador nos redime, pero con una condición, y es el arrepentimiento, y es donde nos entra la doctrina de Cristo. Entonces, ¿por qué querría Dios llevar a todos, a los malos y a los justos, de nuevo a su presencia? Hemos dicho que gracias a nuestro Salvador Jesucristo superamos la muerte física, todos vamos a resucitar, todos vamos a llegar al juicio, a donde está nuestro Salvador Jesucristo, a donde está nuestro Padre Celestial. Todos, los justos y los malos. Entonces está la pregunta, ¿por qué querría Dios llevar a todos, a los malos y a los justos, de nuevo a su presencia? Los profetas del libro de Mormón son consistentes en este tema. La doctrina de la resurrección está inseparablemente conectada con la doctrina del juicio. La expiación lleva a cabo la resurrección, y la resurrección lleva a toda la humanidad de regreso a la presencia de Dios para ser juzgada. Todos serán presentados ante la divinidad. Esto lo tenemos en Alma 11:44. Habiendo sido redimidos de todos los efectos directos de la caída, solamente por medio de los méritos y misericordia y gracia de Cristo. Él le pagó al Padre un precio que no podríamos pagar por nosotros mismos. En ese momento, cada hijo de Dios estará libre de todas las cargas impuestas por las decisiones de otros. Ese estado de redención de todas las consecuencias externas permitirá que Jesús nos juzgue en base a nuestro propio uso del albedrío. Aunque la redención de la caída es incondicional para todos, la salvación de nuestros propios pecados se concede solamente con la condición del arrepentimiento. Tenemos entonces que el elder Todd Christofferson enseñó lo siguiente:
El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención, de lo que podría denominarse las consecuencias indirectas de la caída. Nuestros propios pecados, a diferencia de la transgresión de Adán. Dado que somos responsables de nuestras decisiones y que somos quienes las tomamos, la redención de nuestros propios pecados es condicional, porque proviene de nosotros la decisión de cometer todas esas obras, hermanos. Y está sujeta a la confesión y al abandono del pecado, y a que se lleve una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. Es importante comprender que son necesarios nuestros esfuerzos para vivir el Evangelio, pero que no son suficientes para la salvación eterna. Por mucho que nosotros hagamos, hermanos, no vamos a poder ser salvos, sino solo por la gracia y la intervención de nuestro Salvador Jesucristo. Solo su gracia puede salvarnos. La ley no nos puede salvar, solamente puede condenarnos. Entonces tenemos el último paso del plan, donde tenemos el estado final del hombre, lo que va a pasar con nosotros después del juicio. Mencionamos que mediante la expiación de Jesucristo todos serán redimidos de la tumba y llevados de regreso a la presencia de Dios. Pero esa reunión redentora para algunos será dolorosa y temporal. El presidente R. Taft Benson dijo: nada nos va a sorprender más cuando pasemos por el velo al otro lado que el darnos cuenta de lo bien que conocemos a nuestro Padre y que tan conocida nos es su faz. Imagínense, hermanos, llevar sobre nosotros cargas de iniquidad, cargas de rebelión, y cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre, vamos a recordar quiénes somos, vamos a recordar quién es Él, vamos a reconocerlo. Estas son palabras muy duras para meditar, hermanos, y para reaccionar. Alma Hijo también usó esta imaginería vivida al describir ese evento para los que no se arrepienten. Y mencionó: así que si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayeran sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia. Con la aclaración y revelación adicional recibida el profeta José Smith, aprendemos que Jesucristo glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a los hijos de perdición, que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Toda la humanidad, con excepción de los hijos de perdición, será salvada en uno de los tres grados de gloria que lo tenemos aquí: el reino celestial, el reino terrestre, el reino celestial, y tenemos las tinieblas de afuera, que es donde vemos que huyen aquellos que no aguantan la presencia de Dios. Estos son los tres grados de gloria. Entonces, el Elder Oaks enseñó: estos tres diferentes grados de gloria tienen una relación particular con los tres diferentes miembros de la Trinidad. Los que entren al reino celestial moran eternamente en un estado de felicidad interminable y morarán en la presencia de Dios. Aquí dice presencia del Padre y de su Hijo Jesucristo para siempre jamás. Los del reino terrestre reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Los que reciben una gloria celestial
son arrojados al infierno y padecen la ira de Dios Todopoderoso hasta el cumplimiento de los tiempos. Mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir por los siglos de los siglos. No recibirán de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la administración de lo terrestre. Quienes nieguen al Espíritu Santo no pueden soportar una gloria celestial. Estos hijos de perdición huirán de la presencia de Dios a las tinieblas de afuera, como los únicos sobre quienes tienen y tendrá poder alguno la segunda muerte. Es terrorífico, ¿verdad, hermano? Ver todo esto. Entonces, en nuestro juicio tendremos un conocimiento perfecto, semejante a aquello en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Este conocimiento perfecto encenderá un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Hemos leído en otras ocasiones, hermanos, en las Escrituras, que cuando llegue ese momento nosotros nos vamos a recordar de todas las cosas que hemos hecho. Con esta percepción, hasta el más duro de los corazones reconocerá que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras. Eso lo tenemos en Alma 12, versículo 15. No sería justo ni misericordioso que Dios forzara al inicuo a entrar en el reino celestial. ¿Podría tal persona sentir paz o contentamiento en el reino de Dios rodeado de su perfección y de su gloria? A mí esto me llamó mucho la atención, porque en nuestra vida aquí mortal, cuando nos libramos de una dificultad, aunque pues podamos tener algún peso de conciencia, decimos, me libré, estoy tranquila, estoy contenta, me salvé, nadie sabe lo que hice. Pero cuando nosotros entremos en el juicio con nuestro Padre Celestial, que recordemos todas las cosas, nuestra condición va a ser tan diferente, hermanos, que no vamos a querer estar con las personas justas, no nos vamos a sentir bien. Entonces, dice, Moroni enseña que los inicuos serían más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas en el infierno. Eso lo tenemos en Mormón 9:4. Por tanto, el que Dios preparara múltiples glorias muestra su amor con sus hijos y la función del albedrío a lo largo de todo el plan, culminando en el equilibrio perfecto de justicia y misericordia en el juicio final. Que muchas veces vemos los grados de gloria y pensamos, oh, pues lo mejor para algunos, lo peor para otros. Lo peor no, lo que cada uno se ha ganado con sus obras. Y hasta en estos grados de gloria el Señor está mostrando su amor y su misericordia para cada uno de sus hijos. Quienes se arrepientan de todos sus pecados recibirán todo lo que el Padre tiene. Nos dicen Doctrinas y Convenios 88-38. Quienes escojan algo menor van a gozar de lo que están dispuestos a recibir, porque no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido. Doctrinas y Convenios 88-32. C.S. Lewis escribió lo siguiente, estas son palabras bien duras, hermanos, y dice, solo hay dos tipos de personas al final: quienes le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice en el fin, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno lo escogieron. Sin la decisión propia no podría haber infierno. Ninguna alma que desee el gozo seria y constantemente lo perderá.
Los que buscan encuentran, y a quienes tocan se les abre. Palabras muy fuertes, hermanos, y muy sabias que debemos tomar en cuenta. Estamos, hermanos, en el tiempo de probación. El Señor ha establecido todo este plan para que nosotros, cuando lleguemos aquí, estemos preparados, hayamos progresado y podamos ser como es Él, podamos llegar a ser dioses. Pero nosotros necesitamos esforzarnos para eso. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Nosotros necesitamos buscar el conocimiento. Y una de las cosas que se nos enseñan en estos capítulos que estamos estudiando es que si no endurecemos el corazón, podremos recibir más de la palabra de Dios. Tenemos en Alma, en el capítulo 12, 3 versículos que nos dicen lo siguiente. Versículos 9, 10 y 11. Y Alma empezó a explicarle estas cosas diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que les rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Nosotros, hermanos, necesitamos estar preparados. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos desear, procurar y esforzarnos por obtener la luz del conocimiento. Porque dependiendo de ese deseo, nosotros ablandamos nuestro corazón para que el Santo Espíritu nos ayude a conocer las cosas del Señor, a que ellas penetren en nuestro corazón y a que nosotros podamos ser transformados y podamos ser santificados. Hay historias muy hermosas, en verdad, acerca de personas que han ablandado su corazón y acerca también de lo que es la perseverancia y el volver a levantarse y el seguir adelante. Hay una historia muy hermosa del presidente Russell M. Nelson que quiero leerles para terminar. Tenemos que en la Conferencia General de octubre del 2015, el elder Russell M. Nelson compartió algo que le ocurrió a él. Decía que en una oportunidad él tuvo una dificultad muy seria como médico tras la muerte de unos pacientes. Él dice: mi fallecida esposa Dancel era una mujer así. Él había descrito de una manera muy especial a la mujer y su papel tan importante que tiene en la obra del Señor. Y él dice: siempre le agradeceré la influencia transformadora que tuvo en mí en todos los aspectos de mi vida, incluso en mis esfuerzos como pionero de la cirugía de corazón abierto. Hace 58 años se me pidió operar a una niña pequeña que padecía una grave afección congénita del corazón. Su hermana mayor había fallecido de una condición similar. Sus padres me rogaron que los ayudara. Yo no era optimista en cuanto al resultado, pero prometí hacer todo cuanto estaba en mi poder por salvar su vida.
A pesar de mis mejores esfuerzos, la niña falleció. Más tarde, esos mismos padres me trajeron a otra hija de apenas 16 meses, que también había nacido con malformación cardíaca. Otra vez, tras su solicitud, llevé a cabo la cirugía y esa hija también falleció. Esa tercera pérdida de esa familia literalmente me destrozó. Llegué a casa sumido en la tristeza y me tiré en el suelo de la sala y lloré toda la noche. Dancel permaneció a mi lado escuchándome mientras yo repetía que nunca más haría otra operación de corazón. A eso de las 5 de la mañana, Dancel me miró y me dijo tiernamente: ¿ya terminaste de llorar? Entonces vístete y vuelve al laboratorio, ve a trabajar. Tienes que aprender más. Si ahora lo abandonas, otras personas tendrán que sufrir mucho antes de aprender lo que tú ya sabes. Y cuánto necesitaba la visión y la firmeza y el amor de mi esposa, dice el presidente Nelson. Volví al trabajo y aprendí más. Si no hubiese sido por el estímulo inspirado de Dancel, no hubiera hecho operaciones de corazón abierto y no hubiera estado preparado para la cirugía que en 1972 salvó la vida del presidente Spencer W. Kimball. Con respecto a la muerte de estas dos niñas, hermanos, la historia tiene una segunda parte, porque él en su mensaje llamado, aquel se llamaba, que les mencioné antes, se llamaba Una súplica a mis hermanas, de octubre de 2015. El siguiente se llama El precio del poder del sacerdocio, de la Conferencia General de abril 2016. Esa historia de las dos niñas que murieron, que antes había muerto su hermano, tiene esta información también. Él aquí lo recuerda y dice lo siguiente: en mis mensajes de la conferencia anterior relaté la devastadora experiencia que tuve hace muchos años, cuando siendo cardiocirujano no pude salvar la vida de dos hermanas pequeñas. Con el permiso del padre de las niñas, me gustaría contarles más acerca de esa familia. 3 de los hijos de Ruth y Jimmy Hanfield padecían una enfermedad cardíaca congénita. Su primer hijo, Jimmy Jr., falleció sin un diagnóstico definitivo. Yo entré en escena cuando los padres buscaban ayuda para sus hijas, Laurel y su hermana menor, Gail. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de la cirugía. Con razón, Ruth y Jimmy quedaron destrozados espiritualmente. Con el tiempo supe que abrigaban cierto resentimiento hacia mí y hacia la iglesia. Durante casi 6 décadas me ha atormentado esta situación y he estado afligido por la familia Hatfield. Varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Entonces, una noche de mayo pasado, me despertaron esas dos niñas pequeñas desde el otro lado del velo. Aun cuando no las vi ni oí con mis sentidos físicos, sentí su presencia. Espiritualmente oí sus súplicas. Su mensaje fue breve y claro: hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos? Poco tiempo después supe que su madre había fallecido, pero que el padre y un hermano menor aún vivían. Inspirado por las súplicas de Laurel y Gail, intenté comunicarme de nuevo con el padre, de quien supe vivía con su hijo Joan. Esta vez estuvieron dispuestos a reunirse conmigo, fíjense. Él no se dio por vencido. En junio me arrodillé literalmente ante Jimmy, que ahora de 88 años, y tuve una conversación sincera con él. Le hablé de las súplicas de sus hijas y le dije que sería un honor para mí efectuar las ordenanzas selladoras por su familia.
También le expliqué que se necesitaría tiempo y mucho esfuerzo por su parte y por la parte de su hijo, Xuan, para estar listos y ser dignos de entrar en el templo, ya que ninguno de ellos había sido investido. Ellos se habían inactivado por el sufrimiento de la experiencia que tenían. El presidente Nelson no les dio la espalda, como no se la dio Alma al pueblo de Amonía. El Espíritu del Señor fue palpable a lo largo de aquella reunión. Y cuando Jimmy y Xuan aceptaron mi ofrecimiento, sentí un gran gozo. Y ellos trabajaron mucho, hermanos. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Volvieron a la iglesia y tomaron sus investiduras. Entonces, no hace mucho, tuve el enorme privilegio de sellar a Ruth, a Jimmy y a sus 4 hijos en el templo de Payson, Utah. Wendy y yo lloramos al participar de aquella sublime experiencia. Aquel día fueron sanados muchos corazones. Reflexionando en ello, me maravilló de Jimmy y Xuan y de lo que estuvieron dispuestos a hacer. Ellos se han convertido en héroes para mí. Y si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, ese sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia demostrara el valor, la fortaleza y la humildad de ese padre y su hijo. Ellos no se dieron por vencidos. El presidente Nelson tampoco se dio por vencido y acudió a su ayuda. Hizo caso de las impresiones del Espíritu. Hizo caso del ruego de esas 2 niñas. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama infinitamente, que Él preparó el camino para que nosotros pudiéramos progresar, pudiéramos volver a su presencia con honor, pudiéramos volver a su presencia para poder ser como nuestros padres celestiales. Él nos mandó a su Hijo amado Jesucristo y gracias a nuestro Salvador tenemos la paz, tenemos la esperanza, tenemos el consuelo de poder ser redimidos y tener la oportunidad de arrepentirnos y llegar de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sé que nuestras escrituras son verdaderas, sé que el libro de Mormón es verdadero. Hermanos, no nos demos por vencidos nunca a pesar de las dificultades. No nos dejemos vencer por el rechazo. No nos dejemos vencer por la tristeza. Sigamos fuertes, sigamos animados porque nuestro Padre Celestial nos está esperando. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, estudien la siguiente lección que se llama Entrar en el reposo del Señor. Alma, capítulos del 13 al 16. Que tengan una excelente semana. Un abrazo muy grande para todos.